Vamos a conversar en la jornada de hoy con José Gary Áñez, candidato a la alcaldía de Primero Santa Cruz. José Gary, es un gusto volver a tenerte aquí en la radio. Sí, un gusto para mí retornar, hace bastante tiempo que no venía. La verdad que muy contento por este nuevo proceso democrático que se está viviendo, con la respuesta de la gente, con la difusión. Te traigo el plan, te lo entrego, faltaba entregarlo a la casa, con primeramente la distribución de nuestro plan Primero Santa Cruz a los periodistas, líderes de opinión y también a los colegios de profesionales para que tengamos una mirada sobre lo que nosotros hemos extraído, primeramente de las visitas a los barrios durante estos 4 años y medio. Desde ahí, un primer diagnóstico que fue sometido a un estudio con grupos focales en los 15 distritos para finalmente arrancar una encuesta de base y, para decirlo en palabras simples, preguntarle a Santa Cruz qué le dolía. Y eso ha arrojado un diagnóstico. Con un equipo técnico que conformamos primeramente con una treintena de profesionales y hoy con casi una centena de profesionales, construimos las recetas al diagnóstico. Y con este mismo equipo técnico hemos desarrollado lo urgente, lo importante y lo que debe proyectar Santa Cruz hasta el 2050, después del 4 de mayo, que será el cambio de gobierno municipal. Todo ese trabajo nos arroja hoy un resultado. Y como no está escrito en piedra, tendrá seguramente críticas, controversias y también aceptación de parte de los que conocen la problemática de la ciudad. La problemática de la ciudad, lamentablemente, plantea 15 realidades. Los 15 distritos de Santa Cruz tienen realidades distintas, por ende necesidades distintas, porque hay infraestructuras instaladas en algunos distritos, casi a un 100%, y en otros distritos con problemas que nos retrasan en el tiempo a los pedidos iniciales de reivindicaciones de Santa Cruz en el tiempo de las regalías y la lucha de los 50, 60, por ejemplo. Hay lugares donde no hay pavimento, donde no hay agua potable, donde no hay alcantarillado, donde no hay luz. Me explico que es el viejo pedido de Santa Cruz. Entonces, lo que nosotros planteamos es esa distritalización desde este diagnóstico para entregarle al subalcalde un gabinete, un presupuesto y una serie de responsabilidades directas para que el gobierno municipal esté cerca del ciudadano y se pueda atender, de acuerdo a las urgencias y necesidades de cada distrito, rápidamente la emergencia. Lo que nos ha sorprendido rotundamente es que desde este diagnóstico lo que la gente observa como deficiencia es el servicio municipal. La poda, el alumbrado público, la inseguridad que la asocian directamente con el alumbrado público y el abandono total de los servicios municipales hacia el ciudadano. Ese es el pantallazo que te doy en este arranque de la entrevista en relación a lo que contiene el plan que te acabo de entregar. Ahora, José Gary, antes de empezar yo te hacía una consulta porque, a ver, esta es tu segunda incursión en una campaña buscando la alcaldía. Más allá de la forma en que se llevó adelante la primera, teníamos una ciudad que es distinta. Hubieron muchos problemas en las anteriores gestiones. La corrupción fue, creo yo, el mayor problema de las anteriores gestiones. Pero hoy, a esa corrupción que creo que no se ha terminado, es más, me parece que ha crecido, sí, se suma el hecho de que hay que reconstruir Santa Cruz. La gente ve que hay que reconstruir Santa Cruz. En ese sentido, ¿cómo vos planteás esta nueva candidatura? Cuando me refiero al servicio, me refiero a esa restitución. Ahora, el cuadro es el siguiente desde el diagnóstico. Nosotros teníamos una ciudad que la gente protestaba y se atendía. No estaba atendida al 100%, porque recordar la anterior gestión, se quejaba la gente de la poda, del bacheado, se quejaba de las famosas fuentes de agua que no funcionaban, pero ante la queja había una reacción, que los semáforos cuando llovía entraban en colapso,
había una reacción. El tema es que los niveles de corrupción terminaron envolviendo al final de la gestión de Percy Fernández con una serie de comentarios internos que salieron de que el manejo del municipio, porque se enfermó Percy, porque se hizo viejo Percy, recayó totalmente en la que terminó siendo la sucesora de la alcaldía, que fue Angélica Sosa, y los niveles de corrupción se incrementaron, por lo menos es lo que en ese momento se evidenció. La gente castigó con el voto la gestión. Lograron 4%, 5%, no recuerdo, 6%. Y entramos a una pandemia. La pandemia nos liquidó, económicamente hablando, y en paralelo desarrolló una iniciativa individual de cada uno de los ciudadanos de subsistencia y se generó un aparato de negocios desde la iniciativa individual, desde venta de queques hasta venta por internet de productos, ¿sí? Y esto le generó un colapso mayor a la ciudad en relación al tráfico porque se sumaron muchas motos que son parte del desorden. Ahora, la necesidad económica entregó este resultado. Mucho más pernicioso, mucho más dañino que la propia pandemia para la ciudad de Santa Cruz es Johnny Fernández. Ese es el balance entre el final de la anterior gestión y el final de esta gestión. Mucho más dañino para Santa Cruz, que fue un tránsito muy doloroso para el planeta, la pandemia por el COVID, es Johnny Fernández. Entonces nosotros tenemos hoy un municipio en el borde del colapso sin la atención. Pero sin embargo, cuando vos revisás el presupuesto, más de 4.500 millones de bolivianos al año es el presupuesto que tiene el municipio de Santa Cruz. Si vamos al cambio del dólar a 7, estamos hablando de una cantidad importante de dólares, 600 millones, 650 millones de dólares al año que maneja Santa Cruz. Cuando vos entras al detalle de dónde se perciben esos montos, el 48% de la plata que percibe, que administra el municipio de Santa Cruz, es de recursos propios. Lo que autogenera Santa Cruz desde su gente. Ahora, si vos vas al histórico de la anterior gestión con esta gestión y ves que en patentes, inmuebles y demás, Santa Cruz recaudaba 1.400 millones y hoy recauda 800 millones de bolivianos al año, y tiene muchos más metros construidos, lo que implícitamente te lleva a deducir, a concluir de que debió haber más ingreso al haber más metros cuadrados construidos en Santa Cruz y la recaudación se cayó, algo no está bien, ¿no? Eso te lleva inmediatamente, los concejales de nosotros hicieron una denuncia hace 3 años más o menos, en la que se denunciaba al sistema. Vos llegás a la quinta municipal, te asaltan un grupo de tramitadores, te dicen que te pueden ayudar, vos debés 100 bolivianos al municipio, por poner un ejemplo de impuesto de inmueble, ¿sí? Este tramitador te dice, deme 50 y yo le bajo el impuesto, tengo contactos adentro. Vos entregás los 50, vos ciudadano, entregás los 50, ingresa el tramitador, a través de algunos usuarios perfectamente identificables, por eso no entendemos por qué la Fiscalía terminó rechazando esa denuncia hace 3 años, ingresan al sistema, manipulan el sistema, te dan una boleta de ingreso de tu pago modificado con 20, entró 20 al municipio, 30 que se queda atorado en la corrupción, en esta pirámide que nace en la acera, en la avenida del Cuarto Anillo, en el ingreso a la quinta municipal. Entonces, cuando vuelve ahí, el beneficiario, entre comillas, es el ciudadano, que en vez de pagar 100, pagó 50. Pero el gran problema es que al municipio le dejaron de ingresar 80, solo le ingresaron 20, porque 30 de esos 50 se van al pago de esta corrupción. Eso es fácilmente identificar, pero no hay una voluntad política para hacerlo. ¿Por qué? Porque vos tenés un usuario para entrar al sistema. Y para modificarlo, no todos los usuarios modifican. Tenés un rango dentro
de ese software para poder modificar un pago impositivo. Entonces, la corrupción se está llevando un montón de plata y esto está haciendo que Santa Cruz no cumpla sus obligaciones. Porque de ahí, cuando vos tenés identificado este problema, tenés que ver qué debe la alcaldía. Todo lo debe la alcaldía. La alcaldía, como yo decía popularmente en un programa el otro día, le debe a cada santo una vela y a cada borracho un trago. Es decir, le debe al aparato constructor una enormidad de plata. Le debe a las cooperativas de servicio, Cotas, Cresa o APAC, otro pedazo de plata. Le debe a sus funcionarios salarios y le debe a las empresas de servicio. Por eso es que colapsa la ciudad. Entonces, si vos rápidamente implementás un incentivo para que podás tener recursos de la propia recaudación, rápidamente ponés a funcionar lo urgente que son los servicios. La deuda hay que negociarla. Hay que sentarse con los constructores y decir, bueno, muchachos, aquí estamos todos en una crisis, le vamos a pagar, pero ayúdennos a reactivar primeramente el servicio para incentivar desde el servicio a que la gente vuelva a pagar. Y rápidamente tenés que implementar. Hay un periodo de tiempo entre el 22 de marzo, que es la elección, y el 4 de mayo, que es la posesión. En ese periodo de tiempo tenés que activar, por eso tenemos el equipo listo, el equipo de profesionales listo, activar este mecanismo de negociación. Al fin de cuentas, la mayoría de las empresas son cruceñas del aparato constructor. Y tenés que mostrarles la realidad y decirles cómo les vas a pagar para que no sea una carga en el arranque. Le vas a pagar. En el tema de la basura, lo mismo, porque hay una deuda que superaba los 150 millones de bolivianos al recojo de basura y al tratamiento de la basura. El punto es que no hay gestión de ningún tipo y hay una falta de credibilidad de parte del aparato, porque las denuncias que hacen, no las hacen públicas, es que en la mayoría de los casos la obra pública en relación a la infraestructura civil de la ciudad ha estado siempre condicionada a un adelanto de comisión. Eso tenés que erradicarlo, porque estás en una crisis y tenés que transformar. Lo que yo planteo es un modelo nuevo de la administración municipal, descentralizada de la quinta municipal, haciendo que brazos extendidos del Ejecutivo Municipal sean las subalcaldías. Desde las subalcaldías el tratamiento directo en lo que en este momento para el ciudadano es lo más urgente, que es la restitución del servicio municipal para que pueda vivir de mejor manera. Ese es el cuadro general que está debidamente contemplado en el plan y que tiene individualizado por cada uno de los distritos cuál es el nivel de urgencia que tiene cada uno de ellos, cuáles las potencialidades y cómo deberá ser la inversión. El propio plan de pavimentación parte de ese recoger las iniciativas. Vos vas a algunos barrios populosos de Santa Cruz, la Villa Primero de Mayo, por ejemplo, que esperan un pavimento que le llegó hasta la esquina. Hace 30 años que esperan que el pavimento pase y no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque también el aparato municipal en estos últimos 30 años sirvió al interés económico de algunos desarrolladores. Entonces, la obra pública que hace César Alberto aprecia el metro cuadrado. Entonces, estos desarrolladores inmobiliarios con contactos dentro del aparato municipal se beneficiaron de la vía pública, del colegio, del centro médico, del parque, y tuvieron una plusvalía en las inversiones que con antelación y producto de la información sobre el plan de pavimentación ellos tenían, comprando los lotes por donde iba a pasar la pavimentación, por donde se iba a hacer el parque, por donde se iba a hacer el centro de salud, por donde se iba a hacer el módulo educativo. ¿Me explico? Porque esta obra pública le da un valor mayor al lote. Entonces se hizo también un aparato de negociado. Entonces, desde el 2005 no tenemos un plan de ordenamiento territorial en Santa Cruz. El último plan fue el 2005 y nosotros en uno de los programas que hacíamos el año pasado acá, entrevistamos al ingeniero
Chiquitín, se me fue el apellido, que era decano de la Facultad de Ingeniería de Gabriel René Moreno, Castro, el ingeniero Castro. Entonces, y él nos explicaba todo esto. Cuando estábamos recordando esta Santa Cruz y la catástrofe del 23 de marzo del año 83, ¿te acordás? La riada y demás. Hablamos con el ingeniero Serrate y hablamos sobre esa planificación olvidada de la ciudad de Santa Cruz y ese descuido que no tiene que ver con solamente el hecho de que haya una impericia en el manejo administrativo de la ciudad, sino tiene que ver con una intención de generar desde la obra pública enriquecimiento a ciertos sectores económicos de Santa Cruz desde el metro cuadrado de Santa Cruz. El mismo conflicto se repite con el abandono del centro. Yo estoy convencido de que había un negocio inmobiliario detrás del abandono del centro para depreciarlo, para después, con la devaluación del metro cuadrado en el centro histórico de Santa Cruz, comprar aquello y ponerle una plusvalía recuperando el centro cruceño. Este mismo conflicto es el conflicto del cordón ecológico. Este mismo conflicto es el conflicto de áreas verdes tomadas en la zona norte de Santa Cruz por esta administración municipal. Es decir, si nosotros entramos en las realidades, creo que debemos entender primeramente los problemas reales y los macro problemas que tiene Santa Cruz. En este momento, para la gente, que es lo más importante de la ciudad, el servicio hay que restituirlo. Y para eso nosotros planteamos este nivel de administración, este nuevo modelo de administración que tendrá relación directa con el ciudadano. A ver, en ese sentido, hay problemas que están afectando directamente al ciudadano en este momento. Y vamos a ir por partes, porque la gente está preocupada. Ayer hablábamos con la dirigencia del FECIRMES. Hasta mañana tiene plazo la alcaldía para pagar sueldos, si no, vienen los paros. El año pasado hemos tenido un sinfín de paros. El sistema de salud público ha estado más parado que trabajando. En ese sentido, ¿cómo se va a encarar este problema de la salud, tomando en cuenta que hay competencias que no son de la alcaldía, que no son del municipio, pero que las tiene el municipio y si no las asume, la gente se queda sin salud? La gente está sin salud, partamos de eso. El déficit histórico, la deuda histórica del centralismo con la región son 14.000 ítems aproximadamente. Viene el paro, se plantea el escenario, se conflictúa al ciudadano, no arrancan una solución de verdad, porque de 14.000 que te den 4 contratos más o que te paguen un salario no solucionás el problema de fondo, ¿sí? Entonces, hay que, primeramente, hacer una posición política regional, no solamente el municipio de Santa Cruz, para decirle al centralismo, ustedes nos deben esto y se nos está muriendo la gente. Y el problema de Santa Cruz no es solamente el hecho de que nace gente aquí y le suma al número de atención, sino que llega mucha gente. Y esa gente deja su presupuesto, su asignación presupuestaria en el lugar donde estuvo, donde nació. Entonces hay que ver que ese recurso venga al departamento de Santa Cruz para cubrir una asignatura pendiente, deficiente, como es el tema de la salud. Para ello necesita una contienda política regional, ¿sí? Para ir al fondo. Mientras tanto, tenés que incrementar el presupuesto para salvaguardar la salud de la gente. 22%, si mal no recuerdo, es el presupuesto, en el presupuesto de la asignación para la salud. Nosotros planteamos subir a 26%, si no me equivoco, para poder paliar, no solucionar. Paliar, no solucionar. La solución viene de esta otra cuestión. Y el otro tema es, si vos ves hoy el presupuesto del municipio IDH, que es para salud, solo es del 3% del presupuesto. Porque no hay IDH, no hay plata, no hay gas, ¿no es? Entonces, tenés que arrancarle el cumplimiento de la promesa electoral al presidente Rodrigo Paz Pereira. ¿Cuál es esa promesa electoral? 50-50. Tenés que ir
a un aparato regional, antipartidario. Mira lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo que no sean parte de sus partidos políticos que los tienen hoy a nuestros diputados, a nuestros senadores. Lo que vaya a originar la elección en relación al mando territorial de los 56 municipios más la gobernación. Estoy hablando de la región. Necesitamos pararnos como región, despojarse de los temas ideológicos partidarios para poner primero a Santa Cruz. Y ahí vas a encontrar un problema, una solución de fondo a un problema de fondo que cada día se va incrementando. Porque si al año aproximadamente 70.000 llegan de otras partes del país a vivir con nosotros, a ayudarnos a progresar, a trabajar con nosotros, a ser parte del cruceño, tenés que primeramente saldar la deuda histórica para después hacer un proceso donde siempre esté cerca de la mejor atención en salud. Cada 1.000 habitantes, 3 médicos, dice la Organización Mundial de la Salud. Estamos muy lejos de eso. Entonces, tenemos que replantear el tema. Y la representación política del ciudadano es lo vital. Esa representación política, César Alberto, se perdió 20 años. Y hoy está en riesgo de perderse. Por sobre todas las cosas, primero Santa Cruz. Eso es para encontrar una solución de fondo. Mientras tanto, tenés que desde el recurso propio del municipio, desde el presupuesto del municipio, tratar de paliar el tema y ampliar el tema de la atención médica en el nivel 1 y nivel 2 de la salud de 6 horas a 24, tratar de generar convenios interinstitucionales para que tengas desde las universidades un número de médicos que vayan a atender en los distritos en un convenio interinstitucional y generar que un médico de experiencia sea el supervisor de esta atención para poder paliar, no solucionar. La solución es una parada política de parte del Departamento de Santa Cruz y todas sus fuerzas. Si nosotros no entendemos que primero es Santa Cruz, vamos a tener estos conflictos eternamente. Otro de los problemas es la educación, y en este sentido, todos los inicios de año, y han comenzado con esto, tenemos el gran problema de que los colegios están en mal estado, de que no han habido refacciones, y ahora se suma el hecho de que hay una obligación de entregar el desayuno escolar, y que en esta gestión, en estos 4 años y medio, 5 años ya, nunca se ha entregado completo y se ha entregado cualquier cosa. Son muchas preguntas en una sola. A ver, primero, la deuda que tiene con el aparato constructor hace que las constructoras no crean en la gestión y no vayan al debe. Y la postura de las constructoras es págame y volveme a deber. Por eso te hablo de que es necesario generar una negociación para en el tema del mantenimiento y en mucho. Ayer fui al distrito 14, estuve allí con los chicos y con los clubes de madres. 2 años y medio, la obra está casi al final del módulo educativo, cerquín a la cárcel de Palmasol, ahí a 3 cuadras. Ahí de terminar la obra. Está parada la obra porque deben, pues. 2 años y medio que está parada la obra. Y como no hay credibilidad, porque el sistema de constructores de Santa Cruz se cansó, puede que le mientan y que les deban y que les deban y que les deban. Y no te olvides que separaron ciertos créditos, porque cuando se destape la olla van a haber un montón de procesos, primeramente administrativos y luego seguramente judiciales, porque ha habido un montón de créditos que eran para X y terminaron siendo para Z. O sea, la plata entró para esto y la gastaron en esto otro. ¿Me explico? Entonces, el primer elemento es que los módulos no van a tener mantenimiento porque no hay credibilidad en este momento y no tiene plata el municipio. Primer elemento. Eso debe cambiar desde esta negociación que te estoy diciendo. Segundo,
Si vos querés ir al fondo, desde la Carta Orgánica tenés que generar una concesión. Tenés que concesionar para que la obra no dependa solamente de la inversión municipal y le genere al que quiera invertir una posibilidad de negocio. El municipio no puede en este momento. Cuando pudo, se la pelaron la plata. Y no solamente esta gestión, porque todo el beneficio del IDH y los, ¿cuándo serían? Pues 100.000 millones que maladministró el movimiento del socialismo Evo Morales y Arce, también tuvo una parte el aparato político cruceño estos últimos 20 años, que también maladministró. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, que está referida a lo que vos señalás con este tema de la infraestructura. Nosotros tenemos que lograr en el menor tiempo posible que no hayan barrios con módulos educativos maravillosos, que dicho sea de paso, en mi criterio de análisis de la vida política y el servicio público de Percy Fernández, lo trascendental ha sido esa transformación. Donde vos tengas estos módulos hermosísimos y en el barrio continuo los chicos pasen clase debajo de un árbol. Esas descompensaciones tenés que compensarlas y tenés que dotarla a la ciudad de idéntica infraestructura para que no haya complejos, y esto podés conversarlo con un psicólogo si querés, para que la autoestima del chico esté en su sitio y no se sienta menos porque el barrio continuo tiene un módulo y él pasa clase bajo un árbol. O sea, es un tema de generarle al chico la autoestima en su sitio para empezar. Y lógicamente todo lo que implica tener los verdaderos elementos para poder pasar clases en orden y poder aprender en orden y transformarte en un individuo para la competencia, que es la vida misma después de que te profesionalizas. ¿Y el tema del desayuno? El desayuno escolar. Primero, el desayuno escolar es un negociado terrible. Pero además de que es un negociado terrible y que no se entrega todo el año, pero se cobra todo el año. ¿Te acuerdas que hubo un caso de que los primeros 2 meses de los contratos municipales de los trabajadores, que derivó con una persona en la cárcel? Claro. De los trabajadores eran para el secretario que les había dado el cargo. Bueno, lo mismo pasa con esto. Se sigue cobrando todos los meses, pero no le entregan el desayuno. Lo que quiere decir que 1, 2, 3 meses del año van directamente al bolsillo, no al estómago del niño. Pero lo principal, más allá de eso, que hay que erradicarlo, es que el desayuno escolar, en por lo menos el 65% de los niños de Santa Cruz, es la única comida segura del día. Mirá los niveles de pobreza que te estoy diciendo, es decir, la única comida segura del día. No quiere decir que sea la única, pero es la única segura, porque el padre tiene que salir a changuear, la madre a changuear, a generar 25, 30 bolivianos, 40 bolivianos al día para poder darle de comer a toda la familia, con 5 o 6 individuos en la familia. Entonces, la única segura de verdad es el desayuno escolar. Entonces, más allá de que es una crisis, generate la oportunidad de bien nutrir al chico. El Colegio de Nutricionistas de Santa Cruz tiene un estudio para que sea la primera comida y la principal comida, al ser la única segura. Tenés una producción enorme en el campo de productos altamente nutritivos en Santa Cruz, que alimenta con sus productos al 70% del país. Entonces tenés que cambiar por una comida nutritiva, y para eso tenés grano, tenés carne, tenés fruta, tenés leche de soya, tenés un montón de cosas. Hay que cambiar esto, porque así le vas a entregar al chico los nutrientes correspondientes en la primera etapa de su vida para poder exigirle un desarrollo mental y físico
y se transforme en un hombre competitivo a la larga. Lo que queremos hacer es que el sistema de salud cruceño, de educación cruceño, transforme a los cruceños en competitivos para el mercado laboral venidero en 15, 18 años, que es más o menos lo que tardás en salir del colegio. Entonces, cuando vos mirás todo este escenario, el problema no es solamente el tema de la corrupción, sino el daño que termina entregando la corrupción al individuo. Eso tenés que cambiarlo. Si vos, desde esa producción, con esta dieta, le vamos a poner un nombre, no es el nombre, con este plan nutricional, desde el Colegio de Nutricionistas de Santa Cruz, con productos propios y nuestros, le entregás a través de la distritalización de la gestión al subalcalde la creación por módulo educativo de empresas distritales que administren la producción de estas comidas diarias, vas a hacer que la plata del municipio gire en fuentes de trabajo directas hacia las madres de estos muchachos que están en edad escolar. Es mucho más integral que simplemente el desayuno escolar y un monto que tenés que pagar a la semana, o al mes, o al año. ¿Me explico? Entonces, podés generar también una enormidad de fuentes laborales con la propia gente del distrito y del barrio a través de esta distritalización. Pero lo principal es que debes entregarle al niño una comida que sea nutritiva para prepararle el cerebro y el físico para que pueda ser exigido en los estudios y en las actividades deportivas principalmente. La gestión de nosotros tendrá un enfoque muy particular sobre lo deportivo porque creemos profundamente que la contención al embate de alcoholismo, al embate de drogadicción y todo lo que está lacerando en este momento a la población cruceña es el deporte. A ver, dentro de la Constitución hay 3 derechos supremos que la marcan, ¿no? La salud, la educación y otra tiene que ver con la seguridad ciudadana, que justamente tiene referencia a muchos temas. Uno de ellos es lo que marcas en este momento. Santa Cruz en este último tiempo se ha convertido en varios sectores en focos de esta gente que ha caído en las drogas y que está generando miedo en las personas, porque uno no puede pasar el cuarto anillo, que se le acercan gente que quiere venderle algo y que lamentablemente está sumergido en este problema y que nadie ha hecho nada, José Ari, que simplemente ven que de repente lo utilizan a uno para hacer alguna campañita, pero no ha habido hasta el momento algo que una autoridad haga para no solamente pues que se retiren, que desaparezcan ellos, sino que también estas personas que están en un problema puedan tener una luz para resolver su problema. Bueno, el problema de la seguridad ciudadana en el departamento de Santa Cruz es que no hay una política de seguridad ciudadana. Hay una serie de atribuciones que te otorgan sobre la seguridad ciudadana para las instancias de gobierno, sea gobernación o sea municipio, pero no hay una política sobre esto. Nosotros en el plan hemos contemplado desde el distrito una serie de serenazgo vecinal que dependerá de un acuerdo interinstitucional con la policía, con el Ministerio de Gobierno, etcétera, para que se hagan centros de monitoreo distritales y hay una supervigilancia a través de la tecnología que le pueda entregar desde el distrito la mayor cantidad de vistas a través de cámaras al aparato policial para que pueda actuar en caso de un delito. La lógica es la prevención del delito. Entonces, con estos sistemas, vos prevenís el delito y con un serenazgo de los vecinos, que también va a generar una fuente de trabajo, vos generás una prevención al delito, una vigilancia sobre el territorio para evitar el delito. En caso de que se cometa un delito, en este convenio interinstitucional podrá acudir la policía a cumplir con su labor. Eso es el macro, después lo podemos en otro momento detallar. En el caso particular de los drogodependientes, que es una enfermedad que lamentablemente termina casi siempre en delincuencia porque el desespero por la búsqueda de droga hace que
salgan a robar y la víctima termina siendo la sociedad, en toda la extensión de la palabra, inclusive la gente cercana al enfermo de drogadicción, porque sufre el padre, sufre la madre, sufren los hijos, sufre la esposa, sufre el hermano, sufren los amigos. Muy duro es. Esa es la estela del narcotráfico que nosotros debemos erradicar. Yo creo en un convenio interinstitucional con instituciones principalmente religiosas que se han dedicado con relativo éxito a la recuperación de estos ciudadanos que han caído víctima de el desgraciado tráfico de drogas en nuestro país. Son las víctimas. Para ello hay que construir, que hay un par construidos, hay que construir una infraestructura donde vos podás sacarlos y que haya un tratamiento, no llevarlos a un lugar para que después vuelvan al mismo lugar, que eso es lo que ocurre. Los sacan un día para que la prensa deje de hablar y no hay un tratamiento de recuperación. Para ello hay muchos centros que son, insisto, de instituciones religiosas, en muchos casos, que se dedican con relativo éxito a recuperar a los enfermos de drogadicción y volverlos a poner ante la sociedad. En este marco, nosotros hemos hecho un relevamiento que le faltan algunos datos, pero hay una gran maquinaria de compra de ropa para el municipio, para funcionarios, gendarmes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y todo esto, si vos haces una terapia ocupacional dentro de estos centros de rehabilitación del municipio, puede encontrar en la misma alcaldía el autosustento. Haces una inversión en relación a máquinas de costura y profesores que te enseñen costura y se autoabastece el municipio de toda la ropa que necesita. Y con ese recurso que es autogenerado por esta rehabilitación en esta búsqueda de reinserción social, vos tenés el sostenimiento de estos centros para sacar a los enfermos de drogadicción de la calle y poder entregarle una terapia ocupacional más un sustento profesional para que salgan de su adicción, más una siembra de valores a través de estos grupos religiosos. Entonces tenés el inicio de la erradicación del conflicto que tiene la inseguridad con relación a los enfermos de drogadicción que pululan por las calles de Santa Cruz. Es decir, está contemplado dentro del plan y es parte de esa lógica del marco de una política de seguridad ciudadana que debe tener la ciudad de Santa Cruz ante la ausencia de una política nacional real de seguridad ciudadana en el departamento. A ver, hoy todavía se van a reunir las comisiones ahí en el Consejo. Estamos hablando del tema del pasaje, pero lo decíamos más temprano, más allá de cuánto debe costar el pasaje, yo recuerdo que en la anterior elección, el plan que ustedes presentaron hablaba de un cambio en el sistema del transporte público. Creo que ya no da más el transporte público como está. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a volver a retomar esa idea original? ¿Se ha mejorado? ¿Cómo lo están planteando? Se ha mejorado porque han evolucionado los vecinos. A ver, el plan contempla la concesión como elemento primordial de las rutas, bajo una serie de estudios, uno de ellos que hizo el JICA, y recuperar el destruido BTR desde el Consejo Técnico en relación a los corredores exclusivos de norte a sur, de este a oeste, de estos micros con mayor capacidad de transporte. Es decir, ya no micros para 15 personas, sino para 45, para 60 personas, micros más grandes. El tema es que desde la concesión, primero hay que entender que el modelo de negocio se agotó. El sindicato, que fue muy importante en los albores de Santa Cruz, hoy se ha transformado en una maquinaria extorsiva hacia el municipio y
ante la inacción sobre el reordenamiento vehicular en Santa Cruz, el municipio lo ha catalogado siempre de los responsables de todo, y no son los responsables de todos los transportistas. ¿Me explico? Entonces los ha satanizado. 4 actores tiene el transporte urbano en Santa Cruz: el dueño del micro, el chofer, que está poco tomado en cuenta, el ciudadano, que es el que se beneficia con el sistema, y alguien que es el que lo tiene que manejar, que es el rector del negocio, el alcalde, la alcaldía. Entonces tienen que plantear un nuevo modelo de negocio en esta reasignación de rutas, generando además, para un desahogo de la salud, un sistema de paradas para obligar al ciudadano a que camine al menos 1 kilómetro al día. ¿Por qué tiene que ver con la salud esto? Porque caminando 1 kilómetro al día, vos vas a tener menos riesgo de tener hipertensión, menos riesgo de tener diabetes, menos riesgo de tener sobrepeso y todo lo que esto implica. Entonces estás, entre comillas el término, haciendo un ahorro a futuro para que no se te congestione en estas patologías tu sistema de salud. Desde ahí, la concesión se tiene que dar por X cantidad de años. Con esa concesión de X ruta, vos podés ir al sistema financiero y pedir plata para cambiar tu flota, que será parte de la política de implementación del nuevo sistema de transporte en Santa Cruz. Ese vehículo deberá ser eléctrico para que vos puedas mantener económicamente el costo del boleto, y tenés que ir ya a la modernización y comprás por X cantidad de tiempo una tarjeta que no te mide por viaje. Subí o no subí, igual está pagada la tarjeta. Esto repercutirá, económicamente hablando, en un 30% más para el empresario del transporte, pero le otorgará, sin que haya un costo mayor, un elemento de confort al ciudadano que utiliza el transporte urbano, el transporte público en Santa Cruz. Estamos hablando de por lo menos un 80% de la población. Desde esta lógica, en Paraguay están armando una empresa, una fábrica de buses eléctricos. Estamos hablando de que por unidad de 48 a 60 pasajeros tenemos un costo entre 75.000 y 90.000 dólares. El negocio del transporte hoy en Santa Cruz mueve 200 millones de dólares al año. Eso es lo que maneja el transporte. Cada que usted ve que pasa un micro, está produciendo un pedazo de esos 200 millones de dólares al año que produce el transporte. Nosotros tenemos en el portafolio de proyectos ese proyecto sumamente desarrollado, porque creemos que debemos ir al futuro. Primero, la reasignación de las rutas, el circuito de paradas, que tiene que ver netamente con el ciudadano, la garantía ante el sistema financiero será esta concesión por X cantidad de años. Nosotros lo hemos hablado esto con el transporte lo entiende. Y 24 horas de servicio, ¿no? Con esas 24 horas de servicio, vos tenés que contratarlo al chofer en la norma laboral con un trabajo especial que requiere de tu atención y tus reflejos intactos. 6 horas tiene que trabajar. Entonces, le das la garantía al chofer, le entregás un negocio mucho más ordenado y más lucrativo, sin que le cueste al ciudadano más plata, y le das modernidad a la ciudad y la ordenás desde estos corredores únicos que está dentro del plan del BRT. ¿Qué pasó con el BRT? ¿Por qué se satanizó tanto? Porque la gestión de la señora
se equivoca buscando un aparato de promoción, buscando una obra icónica, y para que todo el mundo la vea, la planta en el primer anillo, que era la última parte del BRT. Entonces lo liquidó el proyecto. Además, el BRT no tenía ida y vuelta. En el primer anillo era ida nomás. Si vos mirás el plan, le pelaron en eso. ¿Por qué le pelaron? Porque necesitaban una obra que sea icónica, en la imitación burda de querer hacer que sea icónico el primer anillo y su BRT como fue icónico el Cambódromo. En esa burda niñería de la administración municipal de la señora Sosa. Entonces, cuando vos lo ves todo esto, ¿parece irrealizable? No. Por eso es imperioso que aprobé la carta orgánica del municipio. Imperioso. Para que pueda moverse la negociación desde el municipio y la autonomía del municipio sea absolutamente plena y puedas desarrollar los proyectos que requiere en este momento Santa Cruz. ¿Es relativamente fácil? Sí. Tenés que sentarte con los transportistas de nuevo y volverles a explicar con los técnicos de qué se trata. Porque van a tener que asociarse entre 2, 3 para adquirir una unidad y dejar de ser los dueños de los micros y ser dueños de acciones dentro de estas empresas que tendrán las concesiones del aparato. Es con ellos, porque el gran miedo de ellos, nos van a sacar del negocio. No, es con ustedes. Solamente que deben asumir su realidad. Ya no son un sindicato, son empresarios del transporte. No quieren ser empresarios del transporte, quieren seguir siendo sindicateros. No, son empresarios del transporte. 200 millones generan al año. 200 millones de dólares genera el transporte en Santa Cruz. No es sin ustedes, es con ustedes. Pero bajo esta nueva lógica que beneficia absolutamente al ciudadano, al habitante de Santa Cruz de la Sierra. El otro tema que tiene también que ver con el transporte es el reordenamiento de la ciudad. En la gestión de Percy Fernández creo que fue uno de los puntos icónicos, el hecho de que se pudo y se había podido ordenar los mercados, que ahora están otra vez súper desordenados. En Navidad la Ramada tenía vendedores hasta en la avenida, es decir, la Grigotá estaba llena. ¿Qué se va a hacer con eso y cómo se va a hacer, tomando en cuenta las posturas que tienen los gremialistas? Primero hay que hacer prevalecer el derecho propietario y hay que entregarle a los que están debidamente establecidos en cada uno de los centros de comercio de Santa Cruz su derecho propietario sobre su puesto de venta para que lo puedan heredar a sus hijos. Primer elemento. Segundo elemento. Hay dirigencia buena para el sector y buena para la ciudad, y hay dirigencia mala para el sector y mala para la ciudad. El tema de los ambulantes es un negociado muy fuerte. El último dato que yo tengo, que es de hace unos 8 meses, que habían 60.000 ambulantes en Santa Cruz que venden en la calle y pagan 10 pesos por día. Entonces saca plata, pues, de 60.000, 10 pesos al día por 365 días, por 5 años, es un montón de plata. Es un negocio, es una extorsión. Ese ciudadano que tiene derecho al trabajo y se dedica a vender en la calle, tenés que hacer que pague al municipio y que no venda en la calle. Para ello, no regalarle, tenés que darle una dotación. Además, hay un montón de infraestructura construida en este momento que está desocupada. Tenés que ayudarlo, porque la gran queja es nadie va a ir allá. Tenés que ayudarlo como municipio a que el centro que está construido para que ellos vayan y vendan sea ocupado y promocionarles a la gente que pueden ir a comprar ahí. Y le das una solución inmediata y lo reordenás. Y a la dirigencia que lucra con esta necesidad de trabajo de la gente que sale a vender, hay que generarle procesos. No estoy hablando de los establecidos que son parte de los mercados, estoy hablando de los de afuera. Porque hace unos 6, 7 años aquí, el dirigente principal de ellos, ¿te acordás que dijo eso? Sí. No me estoy inventando yo. Lo declaró aquí en este medio. No era este número de dial, era 96.7. 96.7. Entonces no me estoy inventando. No estoy tocando de oído. Sé la realidad, la conozco. Entonces hay que reordenar. Pero no es culpa pues del que vende. Ese es el extorsionado, pobre tipo, pobre señora. A ese tenés que dotarle de un lugar donde pueda vender y tiene que
pagarle al municipio para poder vender. Al municipio, no a la autoridad, al municipio. Y tiene que con el tiempo transformarse en dueño de su puesto para que lo pueda heredar. Yo hablaba con los gremiales establecidos de uno de los mercados, de los 80 mercados que tiene Santa Cruz. Y conversaba con él y me decía, tengo 5 hijos, ingeniero, médico, contador público, el otro es idiomas, y solo una, que es psicóloga, que es licenciada en psicología, es la que le ha seguido el negocio del mercado. Entonces, no es solamente al vendedor que vemos, es también que desde ese negocio hay un montón de gente que ha desarrollado intelectualmente para poder seguir aportándole a la ciudad de Santa Cruz y al departamento de Santa Cruz y al país en su conjunto. Entonces, creo que nadie puede ser descartado, solo el que extorsiona, todo el peso posible al que extorsiona. Pero nosotros necesitamos ver a la ciudad integral. Por eso es que nosotros seguimos en este concepto de primero Santa Cruz. Yo trabajo con vos, bueno, ahora desde el 27 de enero del año pasado no, pero por lo menos 20 años. Y siempre mi lógica de pensamiento es la misma. Y yo cuando digo primero Santa Cruz, no me refiero a Santa Cruz y los que nacieron, me refiero a lo que es Santa Cruz. Santa Cruz contiene a Bolivia. Santa Cruz tiene la Bolivia posible en realización permanente y lo más importante, con poca presencia de Estado, en desarrollo privado permanente. O sea, Santa Cruz es en este momento, se ha transformado en este momento, no solamente en el lugar de las oportunidades, sino en la integración para buscar progreso con éxito comprobado. Ese es el modelo cruceño. No excluye el modelo cruceño, porque la economía marca una realidad de realización. Aquí la gente viene, emprende, negocia, se asocia y desarrolla con éxito. Entonces, creo que nosotros debemos verla así a Santa Cruz. Yo hablaba con ese grupo de gremiales y me decía, no, lo que pasa es que no nos quieren, porque muchos eran de Occidente, no nos quieren. Le digo, un ratito. ¿Qué le dice usted a su señora que va y le compra? Casera le dice, ¿no es? A usted. Y usted le dice, mi amor, mi niña, mi reina, ¿no es? ¿Dónde está el maltrato? Nos han dicho los masistas que los maltratamos, pero no es verdad. La realidad en el tratamiento individual de las personas, de los ciudadanos, es otra. El interrelacionarse aquí marca un nivel de aceptación y de integración real. Por eso es que nosotros ponemos primero Santa Cruz, porque creemos que esta es la forma, la convivencia, el desarrollo, el éxito que va logrando en cada uno de los sectores la gente boliviana, juntamente con los nacidos en Santa Cruz, generando la ciudad que hoy tenemos. Hay muchos problemas que tiene la ciudad y seguramente en este tiempo, hasta el día de la elección, vamos a tener el tiempo de conversarlo, José Ari, pero yo no puedo dejar de preguntarte sobre un tema que creo que también es importante para Santa Cruz. Santa Cruz ha perdido el protagonismo político. La ciudad de Santa Cruz, desde Percy Fernández, cuando se puso los lentes, ¿te acordás? Para el referéndum, se ha alineado. Hoy las cosas están cambiando. Hoy la perspectiva de todo Bolivia es distinto. En ese sentido, políticamente, ¿cómo se debe manejar el municipio? A ver, primero yo creo que nosotros hemos cerrado un ciclo de el populismo, el despilfarro y el yo le meto, después los abogados arreglan. Hay que terminar de cerrarlo ahora en la ejecución. Segundo,
Yo creo que es importante sentarse a hablar con el presidente de Bolivia, con su gabinete, con el Estado central, con el gobierno central, y exponerle todo el abandono que ha tenido Santa Cruz y que, al igual que su amada Tarija, el gas salió de nuestro suelo, pero no hemos tenido ni un beneficio del gas. 30.000 millones por lo menos habían en gas cruceño que despilfarró el MAS. ¿Qué tenemos aquí? Y no es envidia ni mucho menos, pero La Paz tiene un teleférico, Cochabamba tiene un tren. ¿Cuál es la obra pública importante que ha hecho el gobierno del MAS acá? Ahora, no queremos la obra pública, queremos que nos reintegre los 14.000 ítems en salud, que nos cumple el 50-50, que veamos la infraestructura caminera para ver las contrapartes en relación al departamento para terminar de vertebrarlo y seguir produciendo. Vamos a las grandes reivindicaciones cruceñas, que se haga una realidad con voluntad política desde el gobierno central la salida a Puerto Bush, que se desarrolle el hub, que según me decían había una empresa francesa con ganas de hacerlo, pero había una pugna en relación a las empresas que el gobierno quería que sean empresas constructoras tarijeñas y no cruceñas. O sea, hay que sentarse y conversar. Primero Santa Cruz. El tema de la reconstrucción del país va a costar, porque además el país tiene que entrar a un nuevo momento. Hoy nosotros tenemos un conflicto nacional jodido, ¿no? La cova alborotada, el vice en contra del presi. Hay un quilombo, no podemos negarlo. Pero nosotros tenemos que orientarnos a cómo se logra un relacionamiento que no necesariamente tiene que ser de una identificación partidaria o ideológica. Por eso es que yo te decía hace un momento, tiene que llegar Santa Cruz a volver a ser primero Santa Cruz. La lucha del IDH, que es la última que se recuerdan, que lo abanderan solamente a don Armando Bacadíes, que tuvo mucho que ver porque le puso la firma cuando el otro se fue a enterrar al Papa. ¿Sí? Más allá de eso, tiene un montón de actores de diferentes tiendas políticas. La brigada parlamentaria tomaron una decisión por la región y fueron, hicieron política y negociaron para que los votos, la ley, y el IDH se haga realidad. Una posición cruceña. Yo le voy a hacer un recuerdo a la gente para que vean que primero Santa Cruz. En una dictadura a comienzos de los 80 había una orden de matar a un grupo de dirigentes juveniles de Santa Cruz. Y el prefecto, dentro de ese régimen militar, decidió desacatar la orden del presidente por cruceñidad, por región. Y en vez de mandarlo a La Paz, el avión con el bollo pelado para que se los limpien, lo mandó a Asunción. Y cuando el presidente le dijo militar, él le respondió, primero Santa Cruz. Eso necesitamos. Y hay que entender una cosa. El que viene de otras partes a buscar oportunidades, a desarrollarse y a trabajar junto a nosotros, es un cruceño. Vos sos un cruceño, que sos de La Paz. Porque vivís, te desarrollás y te identificás con nuestras causas. El que viene aquí es un cruceño. Yo creo en esa inclusión, porque la veo, conozco la realidad de Santa Cruz. 20 y pico, 30 años vengo escuchando a la gente. He escuchado cómo hemos ido cambiando y cómo hemos ido amalgamándonos con el resto del país y de las nacionalidades que viven en Santa Cruz. Porque aquí hay un montón de brasileros que producen, un montón de argentinos que producen, un montón de menonas que producen, un montón de gente que produce, que es parte del escenario que nosotros tenemos, es parte de ese orgullo del famoso modelo cruceño. Entonces, creo de verdad que estamos en un momento en que primero Santa Cruz. Y no es regionalismo. No se confundan. Es
la muestra del éxito. Santa Cruz es la muestra del éxito. Con un gobierno que, como nunca ganó aquí, le cobró todas las vendetas posibles a Santa Cruz. Y con una oligarquía que a lo largo del tiempo, yo no estoy de acuerdo en eso del protagonismo. No tuvo protagonismo la región, pero la oligarquía cruceña tuvo protagonismo en los gobiernos del MAS. ¿Cuántas veces manejamos las cámaras? ¿No eran cruceñas y cruceños los que manejaban las cámaras de diputados y senadores en el gobierno del MAS? Con el aval de la oligarquía cruceña. Te hago una pregunta más. ¿Cuántas carteras de Estado cruceños manejaron dentro del aparato político del MAS? Lo que pasa es que se dejó de luchar por la causa. No se lograron las causas cruceñas, pero la oligarquía generó avales para que esos sean los presidentes de las cámaras y para que ellos sean los ministros con las carteras más importantes del gobierno del MAS. ¿No manejamos defensa acaso? ¿Dónde están las causas cruceñas ahí? ¿Acaso no tuvimos el Ministerio de Gobierno con representantes de Santa Cruz? ¿No tuvimos presidentes y presidentes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores? Lo que pasa es que se abandonó la causa porque fueron partidarios y servidores de grupos oligárquicos y no de las causas de Santa Cruz. Por eso es que yo insisto en esto. No es solamente la búsqueda de un resultado electoral. Es lo que vos acabas de decir. El protagonismo real. La locomotora de Bolivia es Santa Cruz, pero esta locomotora empuja, no jala. ¿Cómo la haces que jale? Tenés que ponerla en el primer lugar. Primero Santa Cruz y esa locomotora va a jalar al resto. Entonces, lo que pasa es que los acuerdos políticos de la gobernación, de la alcaldía, disimularon la presencia de cruceños en el aparato político del movimiento al socialismo durante 20 años. A cambio de negocios que implicaban a grupos oligárquicos y no las reivindicaciones históricas del departamento de Santa Cruz. Por eso insisto en esto y me encanta el nombre de la alianza, Primero Santa Cruz. José Gary, te agradezco por habernos acompañado y obviamente la puerta está abierta cuando me inviten. Oye, no me invitan a esta radio, che. No, el nuevo director no le da la gana de invitarme. Es medio raro pues, el director que vamos a hacer. Pero ya lo vamos a convencer para que Meta. te invite más. Muy amable, gracias.